Comenzar. Buenas tardes a todos, las personas que se han conectado. Buenos días a aquellas personas que lo hacen desde Latinoamérica, donde son algunas horas menos. Mi nombre es David Sánchez y soy el presidente de la Federación de Asociaciones de Distrofes Hereditarias de Retina, FARPE, y de Fundaluce, la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Y vamos a dar comienzo a este seminario web, ¿de acuerdo? Que hemos titulado, IA y retina, avances en el diagnóstico y calidad de vida. Queremos en primer lugar dar las gracias a nuestros colaboradores, en este caso FEDER, que nos ha prestado su plataforma Zoom, y también al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Eh, la idea de lanzar este webinar, y como a modo de presentación y muy breve, pues es muy clara y simple. La inteligencia artificial está ahora mismo invadiendo nuestras vidas, y como no, pues a nivel o a todos los niveles, en el campo de la investigación, del diagnóstico, del tratamiento, en la vida diaria, en todos los aspectos, pues está siendo una herramienta de mucha utilidad. Lo que nos planteamos desde FARPE y Fundaluce es, bueno, cómo puede influir tanto a nivel profesional, en el campo del diagnóstico, del tratamiento e incluso de la investigación, y cómo lo hace como herramienta de ayuda, pues para aquellas personas que tienen baja visión o ceguera total en su vida diaria, ¿no? Para ello contamos con dos personas que van a ilustrarnos en relación a este tema. En este sentido, quiero presentar al doctor Carlos Tiller, que es cofundador y CEO de Ikerian y también de Retinai. Hola, Carlos, ¿nos oyes y nos Hola ves? David, Entiendo. sí, sí que Hola, os veo, estoy buenas aquí con tardes. vosotros. Buenas Y tardes. también, y también tenemos a Javier Marco, que es óptico optometrista especializado en baja visión y audioprotesista. Es fundador de Marco Óptico y también, bueno, pues es integrante de la unidad de baja visión del Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Móstoles. Hola, Javier. Muy buenas tardes y buenos días desde Sudamérica. Muy Muchas bien, gracias por esta muy invitación. bien. Pues vamos a dar comienzo, y como yo decía en la introducción, dos líneas bien diferentes en cuanto a la inteligencia artificial. De un lado, la que puedan emplear los profesionales, bien sean investigadores, bien sean oftalmólogos, bien sean optometristas también, y de otro, la que hacen o de la que hacemos uso, los usuarios, nunca mejor dicho, y en este caso las personas afectadas por distrofias de retina o por cualquier discapacidad visual, independientemente de su origen. Así que quería preguntarle al doctor Carlos Tiller, bueno, pues cómo se emplea o cómo podemos emplear la inteligencia artificial para mejorar, pues para empezar, el diagnóstico de las enfermedades de retina o de las enfermedades visuales. Pues muchas gracias por la invitación y hay varias maneras y creo que una de las facetas más importantes es que la inteligencia artificial no es una cosa del futuro, sino que ya está aquí. De hecho, hay algoritmos ya de inteligencia artificial que están certificados como productos médicos para el uso, el uso clínico en lugares como la Unión Europea y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por ejemplo, una de las maneras es principalmente para la detección temprana de enfermedades y el motivo es porque a partir de imagen. Entonces, pues un algoritmo de inteligencia artificial se podría utilizar para hacer cribado de imágenes que se recogen de manera rutinaria
ya sea en una clínica oftalmológica o en cualquier tipo de entorno, ya hasta incluso en el futuro, probablemente en una farmacia o en una óptica, que ya empiezan a poseer este tipo de dispositivos. Entonces, el algoritmo de inteligencia artificial se va a utilizar y hay varios casos de uso. Voy a enumerar los que conozco, pero hay un montón de facetas. El primero sería para hacer la detección sobre presencia o ausencia de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si existe en caso de la retinopatía diabética, que es una enfermedad muy extendida para los pacientes con diabetes, existe la posibilidad de utilizar una imagen de fondo de ojo para hacer un cribado cuando existe riesgo de que estos pacientes desarrollen retinopatía diabética avanzada. Entonces, esto es algo que ya está certificado. Entonces, yo veo como esta aplicación específicamente para retinopatía diabética y aplicaciones similares para otros tipos de enfermedades. La imagen Ujú, de fondo de ojo o el OCT contiene mucha información que se puede utilizar para la toma de decisiones, no solo desde el primer momento que es cribado, pero también para la monitorización de la enfermedad. Por ejemplo, si hay una progresión de la degeneración de la región de la mácula, dependiendo del tipo de la enfermedad, pues también se puede medir y se puede hacer de forma automática porque el algoritmo de inteligencia artificial procesará la imagen y dará información sobre la cantidad de marcador patobiológico que está presente y la evolución a lo largo del tiempo. Y luego ya tecnologías más avanzadas también utilizan el mismo principio para predecir a dónde va a ir con la enfermedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que nos permite, por ejemplo, para pacientes con atrofia geográfica, predecir la evolución de lo que pasaría si ese paciente no tiene ningún tipo de tratamiento y es a partir de una imagen única de OCT de fondo de ojo. Entonces eso puede dar una proyección de cuál es el futuro próximo de este paciente sin tratamiento y en el futuro esperamos que con la medicina personalizada y tratamientos específicos para el tratamiento, entonces poder identificar cuál es el mejor fármaco que va que va a funcionar de la mejor manera para este tipo de pacientes. Pero esto es un futuro que todavía queda camino por recorrer. Pues serían estas cuatro, que por lo menos así eh, que me vienen a la cabeza ahora mismo. ujú. Y Carlos, claro, tú hablas en relación a que la inteligencia artificial puede, viendo esas imágenes, tomar la decisión o al final es el profesional el que al final toma la decisión última, porque no sé en qué nivel o en qué grado de avance bueno, pues de depuración están estos sistemas ahora mismo. Eh, bueno, ahí lo bueno es que a nivel clínico los algoritmos de inteligencia artificial están regulados dependiendo de las instrucciones de uso. Por ejemplo, hay algoritmos para el cribado de retinopatía diabética, que es precisamente cribado, no es diagnóstico necesariamente. Hay muy pocos que den diagnóstico. Entonces, de la manera en que nosotros lo vemos desde la compañía es que no se puede volar antes, primero tienes que correr o caminar antes que correr incluso. Entonces, de la manera que lo interpretamos es que el algoritmo de inteligencia artificial va a recolectar marcadores patobiológicos que son determinantes de enfermedades específicas y esa información se va a procesar en unos segundos, literalmente, y se va a poner a disposición del médico para que éste pueda tomar una decisión con toda la información recolectada. Entonces, en vez de pasar tiempo buscando esos marcadores, es como se recolecta toda la información a lo largo de los cientos de imágenes de OCT o de la información a lo largo del tiempo, con lo cual se puede tener esa perspectiva de águila a nivel de esos marcadores patobiológicos para tomar una decisión. En el futuro, si no hay médicos que, por ejemplo, en lugares que no están tan desarrollados, porque no hay médicos, por ejemplo, en algunos lugares de África, solo hay uno o dos médicos que están capacitados para tomar estas decisiones para millones de personas. Entonces, en ese tipo de entornos, a lo mejor quieres democratizar el acceso a esta tecnología que, pese a no ser lo mismo que el tipo de decisiones que un médico pueda tener,
em, pues así por lo menos se facilita el acceso a este tipo de conocimiento y se puede hacer como una especie de cribado para llevar al lugar apropiado para que tenga el tratamiento. Esto mejoraría, por lo que comentas, indudablemente los tiempos de diagnóstico, ayudaría a una detección precoz y a una reducción en el tiempo de tomar un diagnóstico, lo que nos permite, mientras que no exista tratamiento, ¿no? Tomar decisiones, tomar en materia de prevención, en materia de protección, etcétera. Y como tú dices, nos permite usarlo para lugares donde a lo mejor no existe esta tecnología, bien sea África, hoy mismo, por ejemplo, nos está viendo mucha gente desde Latinoamérica, es decir, se podría compartir todas estas herramientas sin necesidad de que haya un profesional, sin que haya un profesional en el propio lugar, ¿no? Eh, Sería necesario, o al menos con los algoritmos y con las tecnologías que nosotros estamos trabajando, que todavía haya una persona capacitada, por ejemplo, para la adquisición de imagen, pero Ujú, cada vez estamos viendo que con los avances de robótica, este tipo de adquisición automática de imagen es cada día sí. más cercana, de manera que tú podrías ir en un futuro no muy lejano a una óptica, tomar una imagen, esta información que se transfiriese a un centro de lectura y recogida de datos, donde se puede hacer un análisis y hay un cribado donde para casos donde no hay riesgo, que se pudiese dar Ujú, esa información de vuelta al paciente o a la persona que ha tomado este tipo de cribado y para donde hay que hacer un referenciado o una transferencia de esta persona ujú, a los especialistas adecuados se pudiese hacer directamente. Entonces lo que puedes hacer es, ya sea mediante la distribución de los dispositivos médicos en el lugar donde existen estas personas, sin necesidad de que haya un profesional que esté especializado, que tenga 10 años a lo mejor de experiencia en el sector. Para la adquisición de imagen ujú, se puede delegar esa lectura a posteriori en un centro donde se recogen y eso podría ser mucho más eficiente. Y luego en el futuro y con las aprobaciones adecuadas, pues a lo mejor hay máquinas que ayudan a mejorar la calidad de tratamiento o asegurarse de que se reducen las esperas, donde no hay vale, pacientes que tienen que esperar 6 meses para el próximo cribado, ujú, porque pueden ir cada mes a la farmacia local o a la farmacia, si viven en un lugar un poco más remoto, a la farmacia del pueblo o de la ciudad más cercana, para, sí. para hacer este tipo de cribado o seguimiento. Eh, para finalizar con este punto, Carlos, em, es decir, esto entiendo que ya es una realidad, es decir, que el diagnóstico mediante este tipo de ayuda o con la ayuda de la inteligencia artificial y de a través de esas imágenes ya se realiza. Entiendo que para que la inteligencia artificial aprenda, todo esto se debe compartir. Es decir, ¿existe algún problema o a nivel de compartir todo lo que son estas imágenes para que la inteligencia artificial se alimente y aprenda? Todo esto está bien conectado y no existe ahora mismo ya ningún problema en este sentido. Eh, Desafortunadamente no, todavía existen un montón de problemas y especialmente para las enfermedades raras. Encontrar el tipo de ejemplos que un algoritmo de inteligencia artificial va a utilizar para aprender a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en un paciente con Stargardt o con retinitis pigmentosa, es algo que es más Ujú, difícil de lo que parece. Todos estos pacientes están distribuidos a lo largo del mundo y las bases de datos que guardan las imágenes no se comunican las unas con las otras. Esto es un problema global. Entonces, uno de los principales, de los principales problemas al resolver es cómo puedes agregar esa información con los procesos adecuados para salvaguardar el anonimato de los pacientes, para que esas imágenes se pudiesen utilizar de forma agregada para, para fomentar el desarrollo de nuevos fármacos. Por ejemplo, hay un montón de fármacos que están en fases tempranas de desarrollo que tienen problemas porque no encuentran a los pacientes que son necesarios
para el estudio clínico. Entonces, ya sea no necesariamente con inteligencia artificial, pero con inteligencia artificial puedes utilizar la lectura de imagen para de alguna manera subrayar esos pacientes que podrían ser candidatos para un ensayo clínico y sugerirles en el momento en el que están en la clínica que podrían formar parte de un ensayo clínico, donde esa información se recolecta de manera anónima y Ujú. ya hay soluciones que permiten este tipo de iniciativas. Lo único que pasa es que lleva tiempo y en cada clínica hay un dispositivo diferente, no siempre hablan el mismo idioma o las imágenes son en el mismo formato, con lo cual necesitas más ejemplos. No es tan disponible como la inteligencia artificial que vemos a día de hoy. Todo el mundo conoce ChatGPT. Lo bueno es que tiene la información a disposición. Con las enfermedades raras y con información de pacientes, sobre todo imágenes, que conllevan implicaciones éticas específicas, es un poco más complicado, pero desde nuestra parte estamos intentando poner soluciones para dar el framework de colaboración, el entorno de colaboración que puede permitir ese tipo de análisis de manera más rápida. Vale, vamos con lo que nos estás contando ahora como respuesta, vamos haciendo la transición a hablar de investigación y cómo puede ayudar la inteligencia artificial en este sentido. Y has tocado un punto clave en este sentido, que son, bueno, pues aquellas componentes éticos, aquellas cuestiones éticas que a lo mejor plantea, pues, todo esto, ¿no? De compartir imágenes de pacientes, compartir bases de datos. Em, Entiendo que ahora mismo en la actualidad el uso de la inteligencia artificial en investigación, en enfermedades raras de la visión o en enfermedades de la visión o en cualquier tipo de enfermedades es todavía incipiente, ¿no? Es limitado y es incipiente. Y supongo que las cuestiones éticas tienen una gran importancia en todo esto, ¿no? Eh, eh, creo que, bueno, el acercamiento que nosotros tenemos a este reto, y creo que está más avanzado en el campo de la investigación de lo que pueda parecer en el campo clínico. Uno de los motivos por los cuales creamos la empresa fue precisamente para encontrar ese puente que lleva desde la investigación al marco clínico. Hay un montón de iniciativas globales de un montón de investigadores en campos de la visión alrededor del mundo que están intentando trabajar para desarrollar nuevos fármacos o nuevos algoritmos que permiten ya sea la detección, la monitorización, un mejor entendimiento de cómo estos pacientes evolucionan. Creo que en los últimos 5 años hemos visto un crecimiento exponencial de las oportunidades para estos pacientes, sobre todo a nivel de algoritmos ya existentes, por ejemplo, para intentar entender mejor Stargardt o retinitis pigmentosa. Y ya vemos también medicamentos que todavía no son, que están en fases tempranas de desarrollo clínico, en fase uno, fase 2, que de alguna manera su desarrollo va de la mano con el acceso a esta información. Con lo cual yo espero que en los próximos 4 o 5 años o incluso antes, algunos medicamentos específicamente diseñados para el tratamiento de enfermedades raras tendrán en una componente significativa, habrán usado la inteligencia artificial para acelerar todo el proceso, que es uno de los beneficios. Por ejemplo, encontrar los pacientes candidatos para un ensayo clínico. El 80% de los ensayos clínicos se retrasan. Si tienes un algoritmo de inteligencia artificial que está funcionando en cada clínica, que permite hacer La una selección. selección, identificación de esos pacientes que pueden ser candidatos para el ensayo clínico y se lo ponen fácil al médico y al paciente que puede dar su consentimiento en ese momento, yo creo que veremos que la gente se va a implicar mucho más porque hay un impacto directo y ven que su información y sus datos tienen un beneficio para la comunidad en general siempre y cuando se salvaguarde su anonimato, sus derechos y de alguna manera yo creo que eso va a incitar a que cada vez gente sea consciente de que sus datos pueden ayudar a otras personas y al desarrollo de fármacos o tratamientos para los problemas que puedan tener. Entonces, todo esto, Carlos, a nivel de investigación, si ahora mismo, tras la investigación básica,
con animales, etcétera. Luego, cuando pasamos a la investigación ya avanzada, a los ensayos clínicos, fase uno, 2 y 3, que hay muchas veces que son años los que pasan en estos ensayos de fase uno, 2 y 3, pasan muchos años, ¿no? Hay muchas veces que nos 6, 7, 8, 10 años en estas fases. Em, Todo esto puede contribuir a que se aceleren esos tiempos, que se acorten y que estos ensayos, si tienen éxito, se hagan de una forma mucho más rápida. Pero en tus palabras decías que, claro, los hospitales, los centros asistenciales tienen que compartir esas bases de datos, por ejemplo, para poder elegir con mayor rapidez qué candidatos son apropiados para esos ensayos clínicos. Aquí, claro, estas enfermedades que son de baja prevalencia, bueno, encontrar efectivamente pacientes con la mutación genética adecuada, correcta, en un estado, bueno, pues hay siempre unos, dijéramos, requisitos que se han de cumplir para poder ser participante en el ensayo, que evidentemente supone compartir estos datos. Y ahí quizá nos enfrentamos a un reto, ¿no? Con diferentes legislaciones en el mundo, etcétera. Sí, y yo creo que con la inteligencia artificial y con la rotura de los silos de información o facilitando la posibilidad, el esfuerzo que una persona tiene que hacer para formar parte de un ensayo clínico, vas a aumentar el número de ensayos clínicos que se pueden llevar a cabo porque muchas veces la industria farmacéutica va a ver el coste-beneficio y sin entrar mucho en este tema, y entonces va a ver que es un riesgo, entonces pueden como probar más fármacos, porque como sabemos, solo uno de cada 10 fármacos en fase uno llega a fase 3. Entonces, si puedes tener como más tiradas porque puedes probar más fármacos, porque el coste de llevar un fármaco a fase 3 se ha reducido porque cuesta menos, llevar a los pacientes se tarda menos, puedes transferir datos de manera más eficiente. Yo creo que eso va a ser para el beneficio de la comunidad en general. Todo el mundo gana. Ujú. Pero ¿cómo podemos tener seguridad las personas afectadas, los pacientes, de que, bueno, de que nuestros datos están en lugar seguro, que no están circulando bueno, no están cayendo en manos inadecuadas? Eso, yo creo que eso es parte del proceso de crear un dispositivo médico. Por ejemplo, en nuestros casos, tenemos que seguir las, los protocolos de protección de datos específicos y existen una serie de requerimientos, con lo cual, si una tecnología está en el hospital, puedes estar seguro que los médicos y el equipo técnico del hospital ha certificado que esos datos y la información que va a pasar, o hasta incluso si es una industria farmacéutica que está haciendo el sponsorizado del proyecto o del ensayo clínico, que todos esos datos van a estar protegidos con los más altos niveles de seguridad para los datos digitales que hay. Porque si no, y te lo puedo decir por experiencia propia, no estaríamos en el negocio. Ujú, Solo puedes perder la reputación una vez, en este caso. ujú. Ajá. Fantástico. Y si hablamos, tengo un par de cuestiones para ti todavía. Si hablamos de tratamientos, es decir, diagnóstico, hablamos de investigación, hay, bueno, pues grandes oportunidades. En el campo del tratamiento, la inteligencia artificial tiene algo que decir también. Es decir, comentabas antes, hablando del diagnóstico, que quizá también tienen algo que decir. No sé si pues, a través de estas bases de datos que comentas o para poder aplicar de forma adecuada y rápida a la persona el tratamiento, si es que está disponible, más apropiado. Yo creo que eso, la parte positiva es que el médico, con los marcadores patobiológicos que proveemos con nuestras soluciones en el mercado para uso clínico, será capaz de tomar una decisión de manera muy rápida. Por ejemplo, y es un ejemplo no necesariamente específico para enfermedades raras, pero por ejemplo, en el caso de la degeneración macular a causa de la edad y en el caso de eh,
si, por ejemplo, hay una evolución del fluido dentro de la retina, entonces se puede medir prácticamente en 1 o 2 segundos, se puede procesar la cantidad de fluido dentro de la retina. Entonces el médico es capaz de entender que si ha dado este tipo de tratamiento y no hay una reducción de fluido, este tratamiento no está funcionando. Entonces, de la misma manera que lo puede entender un médico, un algoritmo de la con inteligencia artificial también podría identificar este tipo de situaciones. Y eso creo que nos mueve un paso más allá hacia la medicina personalizada y reactiva. Ujú, Desde, tú sabes que si te están tratando, si el tratamiento no funciona, existen soluciones que van a poderle comunicar al médico muy rápido que hay que cambiar de tratamiento, que hay que ir en otra dirección. Y eso va a ser para el beneficio del paciente. Creo que en el futuro, a medida que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden más sobre los pacientes y los tratamientos que se están dando, podrías dar una información mejor a priori para el paciente. Sería como decir, ¿te pareces a este tipo de paciente que ya hemos visto cómo reacciona? Por lo tanto, existe esta probabilidad, en base a esta base de datos que ha aprendido el algoritmo, de que caigas en este tipo de percentil. Y ujú, eso es una información que puede ser muy útil de cara a la toma de decisiones, si unos tratamientos más invasivos o si son más complicados. Pero todavía estamos en fases tempranas. Creo que nos quedan muchos años de aprender para aprender de qué tipo de uso y qué tipo de impacto va a tener. Pero creo que lo que está claro es que a nivel de paciente, la información va a estar más disponible. Existe mucha educación que tanto médicos como pacientes se va a poner a disposición de médicos y pacientes en los próximos años. Y yo creo que solo va a ir a mejor. Carlos, según tus palabras y con lo que nos estás comentando ahora, existe la posibilidad también, sabes que, bueno, aproximaciones, o la mayoría, en este caso, de aproximaciones que estamos teniendo en el campo de las distrofias de retina, de las enfermedades de visión, muchas veces son terapias génicas. Y en este caso, entiendo que para la aplicación del tratamiento también, además de lo que comentas, de ver la evolución, de entender cómo va a ser la evolución de la enfermedad en base a si se aplica o no tratamiento, también puede ser decisivo y valga la redundancia, para decidir si a ese paciente, tal y como se encuentra en ese momento, se le aplica o no el tratamiento, porque quizá puede quedar descartado en base, pues, a una degeneración excesiva ya de la retina, etcétera, por ejemplo. Sí, y yo creo que eso también lleva a un punto más ético, porque y creo que eso es algo con lo que nos vamos a encontrar. En un momento dado, si el algoritmo te está diciendo que existe una probabilidad menor de que este paciente reaccione positivamente a un tipo de tratamiento o a otro, yo creo que eso son decisiones éticas a las que nos vamos a enfrentar eventualmente, a las que se enfrentan los médicos cada día cuando, por ejemplo, están aplicando un tratamiento y el tratamiento no funciona de la forma esperada. Pero creo que también la parte positiva es que a medida que hay más tratamientos disponibles, sobre todo con más tratamientos génicos, em, sobre todo si podemos identificar cuáles son los marcadores genéticos que son específicos a ese paciente y tenemos un perfil, ya sea a partir de imagen o a partir de la información de tratamiento de otros pacientes, que se puede recolectar en una base de datos y se puede acceder y se puede interrogar con el uso de inteligencia artificial, yo creo que eso va a ser definitivamente para el beneficio del paciente. Ujú. La última pregunta que te quería hacer, bueno, prácticamente la has ido contestando a lo largo de todo tu explicación. La inteligencia artificial es presente, es futuro, hay margen de mejora. Bueno, entiendo que es presente y es futuro, ¿no? Pero que sin duda tiene también mucho margen de mejora, ¿no? Yo creo que hay presente y ya hay muchas clínicas en Europa y en Estados Unidos y el resto del mundo que están utilizándola para tomar decisiones sobre los pacientes. Cada día nosotros ya tenemos nuestra tecnología distribuida en clínicas que la están utilizando a diario. Es futuro porque todavía nos queda mucho que aprender y no es solo la inteligencia artificial, sino es también cómo la llevamos.
cuál es el tipo de soporte de software y la integración con los dispositivos médicos que te va a permitir llevarla a cualquier rincón de la Tierra, siempre y cuando tengas un dispositivo o un sensor que te permite capturar información sobre ese paciente. Y creo que va a haber mucha evolución en la automatización, la robótica que está combinada con la inteligencia artificial para la adquisición de imagen y para el soporte a ese paciente a lo largo de todo el camino de la enfermedad. Creo que el futuro es muy brillante porque si vemos dónde estábamos hace 10 años dentro del campo de inteligencia artificial y cómo se aplicaba al campo de la salud y vemos lo que está pasando hoy, solo puedo imaginar que en el futuro será incluso mucho mejor, reduciendo costes, eh, haciendo llegar el conocimiento y la decisión de manera más rápida y de manera más eficiente, tanto para el médico como para el paciente. Con lo cual estoy muy contento de ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y creo que sobre todo para la comunidad es muy importante. Y hay que seguir Car- avanzando. Carlos, al margen de todo esto y de los problemas y de las implicaciones éticas y todo esto que hemos comentado, forzosamente esto va a necesitar de un trabajo colaborativo, de que todo el mundo entienda que compartir data y que hacerlo de forma responsable, correcta, etcétera, va a contribuir a acelerar todos los procesos en todos los campos, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Lo más importante es que sea con los procesos adecuados y tener las garantías de que tus datos se van a utilizar. Creo que hasta en el futuro, no muy lejano, tú como paciente sabrás, y esto es algo que la Unión Europea por lo que la Unión Europea está empujando, tú como paciente sabrás dónde se están utilizando tus datos. Y eso me parece que ya Ujú. es el retorno perfecto, porque sabes que estás ayudando en este ensayo clínico y que además unos investigadores en Francia y otros investigadores en Barcelona están trabajando con tus datos y encima puedes ver hasta incluso el resultado de qué es lo que han hecho con tus datos. Y tener ese tipo de transparencia es algo que es necesario y que creo Qué que es el bueno. futuro que todos queremos ver. Qué bueno, qué bueno. Pues me quedo con ese buen sabor de boca. Vamos a pasar de tercio, luego vemos si tenemos alguna pregunta en el chat de alguien para ti, Carlos. Y vamos a cambiar de tercio. Le vamos ahora a dar la palabra a Javier Marco, como decía al principio, optometrista especializado en baja visión y donde, bueno, pues venimos ahora de hablar un poco del uso de esta inteligencia artificial a nivel de profesionales, de investigadores, etcétera. Y ahora tenemos que aterrizarlo todo esto, Javier, pues a nivel de usuario, a nivel de persona que tiene una discapacidad visual, que tiene ceguera o cualquier tipo de distrofia de retina, etcétera, y que, bueno, puede hacer uso de la inteligencia artificial hoy en día ya para mejorar su calidad de vida. Entiendo que en vuestro trabajo lo primero que tienen que saber los usuarios, lógicamente entiendo, será de nuevas tecnologías, de manejar un dispositivo móvil, un ordenador, tablets, todo este tipo de dispositivos. Y claro, ahí también es indudable el hablar, o muy necesario el hablar de la brecha digital y de aquellas personas, a lo mejor mayores, estoy pensando con degeneración macular asociada a la edad que no la usan o personas que puedan ser analfabetos digitales y que no la usan. ¿Cómo empezaríamos quizá el trabajo o con este tipo de personas? Hola, Bueno, Javier. muy buenas a todos, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradeceros por esta invitación y bueno, increíble la charla de Carlos, la verdad que ha sido súper interesante y sobre todo un campo que nosotros a lo mejor no vemos tanto, que no estamos tan al día, pues aprender de esto es muy bueno. En cuanto a a lo que has comentado, ¿no? Nosotros cada vez estamos, bueno, en nuestro día a día, ¿no? Ya se va implantando más la tecnología. Ahora con el boom de la inteligencia artificial también, pues intentamos siempre sacar ese máximo rendimiento y nos hemos dado cuenta que a la hora de tratar, pues,
el ejemplo que ponías, ¿no? Como una degeneración macular asociada a la edad, muchas veces nos encontramos a pacientes que aunque debido a la edad o a lo poco tecnológico, sí que son capaces de aprender y sobre todo de utilizar ciertos dispositivos para ciertas tareas. Es decir, a lo mejor no le van a poder sacar ese rendimiento que le podría sacar una persona que ha crecido con el móvil o con cualquier dispositivo, sabiéndolo utilizar, sabiendo todas las facetas, pero sí que para ciertos detalles y sobre todo para ese paciente, la cosa más importante, pues sí que puede saber utilizarlo y de hecho es una de las cosas que hacemos. Sobre todo, pues ya digo, en degeneraciones maculares nos apoyamos mucho dependiendo del paciente, de la motivación y de las necesidades. En cuanto a esos, bueno, analfabetos digitales o personas que no son tecnológicas, a mí me gusta mucho también saber diferenciar, ¿no? El tipo de paciente al que nos enfrentamos porque también es muy importante no empezar desde, ¿no? La casa por el tejado, es meter ya la inteligencia artificial o hacer una rehabilitación visual a través de una aplicación, de una tablet, de algún dispositivo electrónico, cuando el paciente no sabe prácticamente lo que es un teléfono. Entonces, sí que nos gusta mucho adaptar esta rehabilitación o en estos casos las cosas que pueda realizar, pero mi recomendación siempre es, y sobre todo, el transmitir que luchar por ese aprendizaje de la utilización de estos dispositivos, ya que muchas veces, lo que digo, ¿no? El paciente simplemente quiere hacer alguna cosa en especial o esa es su función principal y simplemente con tiempo y paciencia y aprendizaje es capaz de realizarlo. Entonces, desde aquí, bueno, pacientes que no son tan tecnológicos o que ven la tecnología como un barranco, ¿no? Que al final es un Mm. abismo, que es imposible, que es muy complicado, pues con ciertos, trabajando ciertos aspectos y sobre todo con cierta motivación, se pueden conseguir grandísimos resultados. Tenacidad y práctica, ¿no? Mucha práctica para intentar lograr obtener ese aprovechamiento. Sí, Muy bien. efectivamente. Podemos, o sea, tú eres optometrista y especializado en baja visión. ¿Puede la IA ayudarnos a mejorar, por ejemplo, el resto visual de una persona con baja visión? Ahora, si acaso, también hablamos, pues en el caso de las personas que a lo mejor ya la han perdido toda y que a lo mejor la IA les puede servir para algunas actividades, pero en el caso de la gente, de las personas que todavía conservan resto visual, que tienen un resto visual útil, que pueden emplearlo, la IA puede ayudarnos para mejorar ese resto visual. Bueno, esta pregunta me parece muy, muy, muy interesante porque refleja, ¿no? Lo que estamos hablando y sobre todo en nuestro campo. Y más que mejorar, porque mejorar es una palabra un poco ambigua, ¿no? Lo que sí que podemos es mejorar la eficacia, ¿no? Que es al final lo que trabajamos, sobre todo con la rehabilitación visual. Entonces, desde luego que sí, que se puede mejorar desde cosas muy sencillas como ejercicios de rehabilitación visual hechos por inteligencia artificial o programas sencillos que también están hechos con inteligencia artificial o que dotan de esta IA, hasta, por ejemplo, ahora que estamos incorporando algo bastante novedoso, que es una gafa de realidad virtual que trabaja con la IA para, bueno, tiene un eye tracker, tiene ciertas características que ayuda mucho, sobre todo a trabajar en degeneraciones maculares, para trabajar ese PRL, que es, bueno, el punto de preferencia de fijación, pues nos ayuda mucho a trabajarlo. Entonces, la respuesta es sí. Y desde luego, ya digo, desde algo muy, muy sencillo hasta algo más complejo o lo más complejo. De hecho, como comentaba Carlos, también nos sirve incluso
para un diagnóstico y aunque no sea un diagnóstico como tal, sí que nos sirve para hacer muchas veces unos mapas o un campo visual o saber dónde tienen estos escotomas que nos van a servir para realizar una rehabilitación visual mucho más eficaz y que el paciente pueda trabajar de una manera más sencilla y sobre todo eficiente, que al final es lo que buscamos con este tipo de pacientes. Ujú. Si quieres Eh, comentar, sí, bueno, sí, dime. no, Dime, dime, que dime. si quieres comentamos lo de los pacientes con ceguera. Ajá. Aquí, bueno, claro, depende mucho de la patología y de lo que consideremos ceguera, ¿no? Si consideramos ceguera legal o ceguera total. Ujú. Eh, Siempre que yo, por lo menos, siempre intento dar algo de esperanza, o por lo menos siempre que exista algún resto visual, por mucho que las agudezas visuales nos digan una cosa o el campo visual, al final, aquí de las partes más importantes es lo que busca el paciente y esa motivación. Y si, aunque el paciente presente una ceguera legal, conservando un resto visual muy pequeño, si se puede trabajar, por supuesto que lo vamos a trabajar. Entonces, en cuanto a la ceguera, sí que se puede, sí que lo podemos mejorar esta eficacia. Y lo único que, claro, en pacientes con ceguera total no lo podemos trabajar, pero bueno, podemos trabajar en otros ámbitos de los que se pueden beneficiar muchísimo también. Ajá. Entiendo que bueno, en el empleo de dispositivos que puedan ayudar a aquellas personas que tienen baja visión y que tienen un mayor resto visual, ¿no? Que los ciegos legales, porque los ciegos legales al final, bueno, pues pueden emplear la IA para que les ayuden en determinadas Ujú. cuestiones, pero en el aprovechamiento de ese resto visual funcional. Supongo que para el empleo de estos dispositivos, bien sean gafas o cualquier otro dispositivo que a lo mejor haga uso de inteligencia artificial, esto requiere de un entrenamiento, ¿no? Sí, por supuesto que en función de cada caso, o sea, yo siempre me gusta hablar, ¿no? de esta rehabilitación, por supuesto que tiene que estar supervisada por un especialista en baja visión. Además, creo que es muy importante, sobre todo de cara al paciente, para mm, no generar más una frustración o un desconocimiento simplemente de estos dispositivos. Entonces, por supuesto que todo esto tiene que tener un seguimiento y este seguimiento, bueno, aparte de estar supervisado, se tiene que ir modificando en función de las necesidades del paciente, del momento del paciente, porque sabemos que no todas las patologías son estables o se mantienen iguales en el tiempo. Entonces es muy importante adaptar los ejercicios al momento en el que está y también en la situación en la que se encuentra el paciente. Ujú. O sea que en ese sentido el entrenamiento es fundamental para lograr ese aprovechamiento. Efectivamente. Sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, muchos de nosotros hemos usado aplicaciones que te describen las fotos, ¿no? Que le haces una foto y te describe lo que hay en ella, te da todo lujo de detalles. Ujú. Em, a nivel de baja visión, de aprovechamiento de esos restos visuales, luego te haremos una pregunta que un asistente al webinar nos ha preguntado en relación a unas gafas. Em, ¿Qué más nos puede ofrecer la inteligencia artificial a nivel bueno, de baja visión y de ayudas para las personas que lo necesitan? Sí, pues de todo tipo. Quiero decir, aquí al final, por suerte, la tecnología ha avanzado muchísimo desde hace, bueno, 10 años, 15, 20 años hasta ahora. Y podemos mejorar en tantos aspectos, desde si no hace falta ni irnos a una inteligencia artificial avanzada o ser muy tecnológico, simplemente desde, pues, por ejemplo, aumentar esto en pacientes que tienen algún resto visual, que son capaces de utilizar dispositivos móviles.
desde aumentar el tamaño de los textos, desde mejorar el contraste. Y luego, por ejemplo, a mí, una de las cosas que más me gusta y que insisto mucho en mis pacientes, en esa utilización, que es estos asistentes, asistentes por voz, como pueda ser Siri o Google Assistant. Al Ujú, final, parece que simplemente nos sirven para cosas muy puntuales, pero son capaces de hacer prácticamente de todo. Y sobre todo en pacientes en los que buscar una aplicación, escribir un mensaje, supone un esfuerzo muy grande, sobre todo si tenemos que escribir varios mensajes a lo largo del día o en un momento puntual, pues nos podemos beneficiar enormemente, ¿no? Porque simplemente por un comando de voz podemos, pues, desde poner una alarma, saber qué hora es, abrir una aplicación, buscar ujú, una dirección, saber los horarios de un sitio. Es decir, podemos a través de la audición tener prácticamente toda la información que la tendencia es buscarla a través de la visión. Entonces se puede beneficiar muchísimo. En cuanto a lo que comentas, ¿no? Es verdad que hay aplicaciones específicas para baja visión o incluso para ceguera, que como comentabas, ¿no? Que describen las imágenes, además muchas aplicaciones las describen con una exactitud increíble, pero a mí me gusta mucho adaptar al paciente, sobre todo porque hay a veces que el paciente lo que necesita, un paciente joven que trabaja con el ordenador, que recibe textos, que a lo mejor lo recibe en otro idioma, pues claro, leer un texto le supone un gran reto y sobre todo provocando una fatiga, haciendo que ya el día se vea mermado. Entonces, simplemente con una herramienta como ChatGPT u otras que lo que te hacen es sintetizarte el PDF o incluso te lo leen. Es decir, que existen un montón de herramientas de las que se puede beneficiar en función de cada caso. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, que es, bueno, soy muy aficionado a las motos y, y le tenía que cambiar el aceite a mi moto. Entonces yo lo que hice fue descargarme el manual, un manual de 80 hojas, y yo no leí el manual, simplemente le pasé a ChatGPT o bueno, otra plataforma, le dije cuánto aceite tengo que echar en la moto, aceite del motor. Y al instante ya me lo dijo. Es decir, no tuve ni que leer el manual, no tuve que buscar la página y buscar ese dato. Simplemente ya me lo dio de una manera directa. Entonces, si esto lo extrapolamos a nuestro día a día, podemos beneficiarnos enormemente de este tipo de acciones. ujú. Tenemos un par de preguntas para ti ya en el chat. Sí, Em, Están comentando los asistentes algunas cosas más. Ahora te las haremos esas preguntas. Antes hablábamos con claro. Carlos de problemas o cuestiones a nivel ético. Cuando estamos con nuestros dispositivos y manejamos también, pues eso, hacemos imágenes, les pedimos que nos las describa, hacemos todo tipo de cuestiones. Em, a nivel de privacidad, ¿existiría algún problema en este sentido? Porque al final, bueno, pues estamos también enviando datos para que nos describa una foto en la que salimos nosotros o en la que no sabemos lo que sale. Ujú. Eh, ¿Podría haber algunos problemas a nivel de privacidad en este sentido? Pues sinceramente, ahí nosotros, por ejemplo, en las aplicaciones que utilizamos en la consulta, sobre todo, s- sí que sabemos que, ya digo, en cuanto a la detección o los eye tracker que utilizamos, sabemos que esos datos, o por lo menos tenemos la conciencia porque conocemos a las personas que lo han diseñado y con las que trabajamos mano a mano, que esos datos no pasan las fronteras, ¿no? O sea, que sabemos dónde acaban los datos, que esos datos no se guardan por un tiempo limitado, pero en su base de datos. En cuanto a otras aplicaciones como ChatGPT, como
el Sinai o este tipo de aplicaciones, es verdad que al final es tan grande, ¿no? que es muy complicado saber si todo lo que enviamos, ¿no? Desde un simple WhatsApp, saber si eso lo están rastreando o no, o si eso es completamente privado. Ahí yo la verdad que Mm, no te puedo decir si sí o si no. Y si lo mm, dijese, estoy seguro de que me equivocaría tanto de una manera u otra, porque al ujú, final, al ser unos, bueno, tan gigantes, ¿no? y tan mundiales, creo que es muy complicado y que ujú, solo ellos saben lo que se hacen con todos esos datos. Al final, creo que, por supuesto, que siempre corremos esos riesgos, ¿no? De exponer nuestros datos, pero ya lo hacemos también con otras aplicaciones, como por ejemplo, ya digo, ujú, el WhatsApp o incluso las redes sociales. En este mismo webinar, ¿no? Al final sale aquí nuestra imagen, que por supuesto que no hay ningún problema, pero luego no sabemos si hay alguien que lo está grabando, que lo puede difundir. O sea, ujú, entonces, ujú, claro, saber hasta dónde llegan es complicado, ujú, pero al igual que comentaba Carlos, yo creo que es interesante, ¿no? Y que la tendencia a globalizar, sobre todo a compartir estos resultados, siempre que se utilicen para mejorar, creo que es fundamental, ya que gracias a esta tecnología podemos estar muy unidos, tanto aquí como en Estados Unidos, como en Colombia, en Latinoamérica. O sea, pues todo lo que sea compartir estos datos creo que es interesante siempre que estén bien ajá, compartidos. ajá. Entiendo que para los optometristas, los optometristas más especializados en baja visión, hablar aquí de presente ya con la IA o de futuro, creo que aquí sí que queda mucho recorrido todavía eh, para, para mejora, para ayuda, para que puedan surgir nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos que empleen la inteligencia artificial y que puedan ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Bueno, creo que la IA es, por supuesto que es presente, porque desde ya nos podemos beneficiar enormemente, desde, como comentaba, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas un poco más complejas, pero las expectativas que tenemos de aquí a pocos años creo que pueden ser enormes, sobre todo en pacientes pues, con ceguera total o con baja visión. Creo que la mejora de la calidad de vida va a ser muy grande. Y antes habéis comentado una cosa que me ha parecido súper interesante, que además va en relación con lo que hemos hablado al principio de estas personas que no son tecnológicas, que les cuesta, ¿no? utilizar estos dispositivos. Pues claro, mirando un poco a futuro, ¿no? A 5, 10, 15 años, al final nos vamos a encontrar con una población que la población mayor ya va a haber utilizado o va a saber utilizar en la mayoría de los casos este tipo de tecnologías. Entonces, creo que ahí también va a pegar un salto de calidad muy bueno, ya que el especialista no va a tener que explicar desde el principio, digamos, sino que ya podemos ir directamente a un punto concreto y sobre todo a mejorar de una manera más específica y más eficaz. Perfecto. Ana, ¿me vas a ayudar? Si te parece, Ana es la Sí, trabajadora social de FARPE, que está aquí produciendo también el webinar. Tengo un par de cuestiones, creo que hay un par de cuestiones en el chat y alguna podría ser también para Carlos. En relación a sí. Javier, hay una pregunta que nos hace un asistente en relación a si hay algunas gafas de visión nocturna para la retinosis pigmentaria. Sabemos que uno de los síntomas iniciales y de los primeros que Ujú. tiene la retinosis pigmentaria es la ceguera nocturna. Y nos pregunta si existen algunas gafas que mejoren esa visión nocturna. Pues hasta donde yo sé, no, o sea, por lo menos que sean comerciales, porque existir, por supuesto que existen y que mejoran, pero que se comercialicen y sobre todo que sean accesibles, no, por lo menos en España no las hay.
Por ahora nos podemos beneficiar de los filtros, que por supuesto, vamos, me imagino que ya se habrá Ujú. probado, pero estoy segurísimo también de que aquí a algunos años ese tipo de gafas van a salir. De hecho, ya están saliendo gafas con cristales inteligentes, como el fotocromático, ¿no? Que se oscurece con el sol, pero que tarda un tiempo. Ahora existen cristales que simplemente con tocarlos se oscurecen o se aclaran. Entonces, estoy seguro que se va a poder poner en una gafa algún filtro o algún dispositivo que simplemente con tocarlo pueda cambiar a una visión nocturna y mejorar ese tipo de visión para los pacientes con ictalopia. Nos preguntan también, Carlos, en varias ocasiones nos han preguntado cómo va la IA para la retinosis pigmentaria. Entiendo que la IA no es cómo va en retinosis pigmentaria, sino su aplicabilidad en investigación, porque quiero entender con esas preguntas que lo que nos preocupa es, bueno, tengo una retinosis pigmentaria, la IA puede ayudar a que la investigación se acelere. Creo que hemos contestado ya esa pregunta, pero no sé si quieres añadir algo, Carlos, porque creo que lo han preguntado varias veces. Creo que esa es la respuesta más sencilla, porque Ujú, al principio hay varias fases de la manera en que nosotros interpretamos la aplicación de la inteligencia artificial. Está la necesidad de paciente, sobre todo si es, por ejemplo, aplicación a datos. Y está la necesidad de paciente que, de alguna manera, va a incentivar a una farma a meterse en este tipo de desarrollo o a investigadores a meterse en este tipo de desarrollo. Y es ahí donde con la inteligencia artificial puedes, por ejemplo, hacer una detección de pacientes que podrían formar parte de tu estudio o podrías identificar marcadores patobiológicos que están conectados o marcadores patobiológicos conectados también a la progresión y a la degeneración, ujú. pero es principalmente para el soporte, porque todavía la investigación tiene que pasar hasta llegar al punto clínico. Entonces yo creo que sobre todo cribado y acelerar el proceso de llevar este fármaco, este tratamiento al mercado. Creo que tú también puedes ver los mensajes en el chat, Carlos, y al igual que Javier, creo, no sé si corregidme si no es así. Sí. Lo digo porque han preguntado también ahora, hace muy poquito también, sobre esa visión subjetiva que tiene el paciente sobre sus datos, sobre su estado, y también preguntaban o aludían a que esto tiene que ser todo revisado, obviamente, por profesionales, por genetistas, por oftalmólogos, que acrediten mediante pruebas objetivas cuál es el estado de esa visión, ¿no? No puede ser de otra manera, entiendo. Sí, Si quieres, Carlos, que creo que ahí sí, por este es favor, no, más no, tu por ámbito. favor. No, no, puedes contestar. Bueno, sí, o sea, por supuesto, yo creo que todo este tipo de pruebas deben estar supervisadas y sobre todo hasta que se sepa cómo está, en qué ámbito está, en el momento en el que estamos ahora. Todavía existe, o sea, un desarrollo increíble, pero creo que todavía queda mucho para poder ser independientes. Sobre todo, que creo que el trato humano y el diagnóstico humano es fundamental, pero creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en el cribado y en la eficacia. No sé si podremos responderlas a todas. Nos preguntan si hay gafas para escotomas en el caso de la de MAE, Javier. Es como, o sea, ¿a qué se refiere Pues con... A entiendo ver, que mm, para, sí, o para sea, corregir los gafas. problemas. Ujú. A ver, al final con la degeneración macular, o sea, es que es una gafa específica para DMAE, por ahora no existe. Al final es el paciente el que tiene que trabajar con esa visión, ¿no? Trabajar ese PRL, que es la parte más importante. Un poco haciendo referencia también a la visión de la retinosis, ¿no? A las gafas de la retinosis. No dudo que en un futuro exista una gafa que sea capaz de descentrar la imagen y llevarla a través de un eye tracker al PRL, pero por ahora no existe y la manera de trabajarlo la tenemos que hacer de manera
propia. O sea, es el paciente el que tiene que trabajar ese PRL para poder mejorar ese resto visual. Ujú. Ana, no sé si me he dejado alguna antes en el tintero, alguna pregunta. Hay una más arriba para Carlos. Un Sí. segundito. Vale. Irene preguntaba si este tipo de cribado, usando imágenes del fondo óptico del ojo, podría diferenciar entre rinopatías hereditarias menos frecuentes que la retinopatía diabética, como puede ser, por ejemplo, enfermedad de Stargardt, retinosis pigmentaria, o aún esto no es posible. Em, la verdad es que depende mucho de la enfermedad. Por ejemplo, en retinosis pigmentaria es algo que va a aparecer en la imagen de fondo de ojo. Sí, sí. Y entonces, el principal problema es encontrar cantidad suficiente de imágenes para entrenar un algoritmo para hacer esta detección. Es, por ejemplo, como la prevalencia de retinopatía diabética es tan severa en la población, es tan común, hay muchísimos más datos disponibles para entrenar estos algoritmos, pero depende mucho de la enfermedad. Por ejemplo, tener datos no solo de imagen de fondo de ojo, pero también de OCT, también permite encontrar otros marcadores patobiológicos, la combinación de los cuales, por ejemplo, combinando fondo de ojo más OCT, te permite hacer ese tipo de cribado de manera más eficiente. Con lo cual, yo diría que depende mucho de la enfermedad, pero estoy seguro de que en el futuro va a incrementar a medida de que estos algoritmos o esta información está más disponible para investigación y se puede utilizar para entrenar a más algoritmos. Bueno, Irene Vázquez, que identifico como investigadora y creo que sé quién es además, hace ya una pregunta mucho más compleja que, si te parece bien, Irene, se la pasamos a Carlos y que te conteste por escrito, porque si no creo que entiendo. Es la última pregunta que ha entrado en el chat, Carlos, no sé si puedes leerla, porque ya son preguntas más complejas, entiendo, en su abordaje. No sé si quedaba alguna otra preguntita, Ana. Si no, si alguna se ha quedado en el tintero, prometemos pasárselas tanto a Carlos o a Javier y que nos puedan dar su respuesta para que os la den. No sé si nos hemos dejado alguna por arriba, Ana. Bueno, Salvador preguntaba si las gafas de Ray-Ban de Meta pueden ser útiles para ayudar a personas con esta patología. Bueno, algún uso se le puede dar, por supuesto, porque al final son unas gafas que son capaces de grabar, que tienen también un altavoz incorporado, pero creo que el diseño no está, no solo que no es específico para la baja visión, sino que mm, costaría, ¿no?, sacarle un buen partido. Pero por supuesto que yo creo que va por ahí el camino y con unas gafas, pues eso, unas Ray-Ban completamente normales, que lleven unos altavoces integrados y que lleven una cámara, nos van a servir de gran ayuda en el futuro, vamos, y en el presente. Eh, ¿Puedo responder rápidamente a la pregunta? Sí, De- sí, de- sí, por supuesto. depende del tipo de. Existen algunos marcadores patobiológicos en la retina que pueden estar conectados que son como fenotipos que pueden estar conectados a genes cuando hay una correlación en casos específicos, pero la manera más eficiente es evidentemente hacer un análisis genético y encontrar los marcadores genéticos específicamente ligados a la enfermedad. Todavía es un campo donde se han encontrado un montón de marcadores, hay un montón de genes identificados, pero creo que el paso intermedio de necesitar un análisis genético va a estar ahí. Lo que sí que está claro es que a medida que los algoritmos aprenden más porque tienen más información y más datos para entrenarse, existiría una mejor selección y agrupación de el resultado potencial de una imagen de una retina con algún tipo de enfermedad genética. Eso es lo que hemos visto por lo menos en nuestra investigación, pero claro, depende muy específicamente del uso y del gen y es un poco Ujú. específica. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta respuesta de Carlos. Creo que hemos tenido más o menos
una hora más o menos de webinar que ha sido, creo, francamente interesante. En primer lugar, dar las gracias a nuestros dos ponentes, tanto a Carlos como a Javier, por su participación y por bueno, pues por sus charlas que han sido realmente muy interesantes y que evidentemente, y creo que es un tema del que podríamos estar charlando bastante más rato y que sin duda en próximos webinars o en próximas reuniones abordaremos. Pues un gracias enorme por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado. Gracias también a todas las personas que se han conectado y que estáis ahí siguiendo este webinar que ha organizado FARPE, como os decía al inicio, con sus 10 asociaciones miembro y también la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Y gracias por último pues a nuestros colaboradores, ¿no? A la Federación Española de Enfermedades Raras que nos ha proporcionado la plataforma y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que nos apoya en los proyectos que llevamos a cabo como federación. El webinar lo dejaremos la grabación en cuanto podamos colgado en nuestro canal de YouTube de Fundaluce, que os animo por favor a todos aquellos que queráis verlo de nuevo a que os suscribáis al canal de YouTube de Fundaluce. Lo podéis encontrar así en YouTube como Fundaluce y ahí pues encontraréis webinars anteriores y también en los próximos días este. Cada vez que subamos un vídeo o un contenido al YouTube, al estar suscritos, os llega una notificación avisándoos, con lo cual pues os pedimos sinceramente que todo aquel que quiere que pueda, pues que se suscriba a este canal de YouTube. Y nada más, con esta última petición, pues daros las gracias, despediros hasta un próximo webinar que será por allá en mayo. Gracias a todos los que habéis estado conectados y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias, gracias. David, por Un todo. Un placer. saludo. Un Venga, un saludo a saludo. todos. Adiós. Hasta luego, Cayen. Hasta luego.